Buenos días, un placer saludarles. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas en el Young Americas Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro con sede central en la ciudad de Washington, D.C. y que tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social de las juventudes en el hemisferio occidental, teniendo como principales herramientas el emprendimiento, la innovación y el liderazgo. Y como parte de ese trabajo con nuestros aliados en la región desarrollamos distintos programas, entre esos el TIC Américas, Competencias, Talento e Innovación de las Américas, que en su edición número 18 está desarrollando el reto Innovación 2.0 en alianza con la Fundación Interamericana y el reto de innovación Juventud en Movimiento en alianza con USA for OEM. Hoy nos reunimos en esta sesión Bootcamp 13 de marzo titulada Soluciones basadas en la naturaleza y la agricultura. Ya nos acompaña nuestra destacada oradora desde San José, Costa Rica, Karen Montiel, quien se encuentra en la sede principal del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Karen, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Edgar. Buenos días a todos los que están conectados. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, Karen, tenerla con nosotros en esta sesión Bootcamp, que es parte también de este proceso de la edición actual del TIC Américas, Competencias, Talento, Innovación de las Américas, donde hemos tenido al ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como esas organizaciones aliadas en nuestra región, que nos apoya para desarrollar estos tipos de entrenamiento, entre otras actividades, para que nuestra comunidad de emprendimiento tengan las herramientas, los conocimientos y todo lo necesario durante este proceso de poder formular su proyecto y puedan escalar su emprendimiento. Karen, hoy tenemos una sesión muy interesante. Usted ha desarrollado un contenido para nuestra audiencia en distintos países sobre soluciones basadas en la naturaleza y la agricultura. Vamos a hablar pues un poco cómo pueden insertar en sus modelos de negocios distintas técnicas, distintos métodos, herramientas que les permita construir su emprendimiento sostenible, enfocado en las comunidades de base, enfocados también en distintos grupos de jóvenes en la región. Me gustaría hacer lectura de su biografía, Karen, si me lo permite, adelantándome de que de faltar algún punto, por favor, siéntase confianza de poder complementarlo una vez pueda intervenir en su ponencia. Karen Montiel es economista y planificadora del desarrollo. Actualmente es especialista técnico de la Dirección de Cooperación Técnica y coordinadora de la Unidad Conjunta ICA, CATIE, me corrige si lo pronuncio mal, por favor, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en su sede central en San José, Costa Rica. Ha desempeñado puestos de liderazgo en el ICA en temas de resiliencia climática y gestión integral de riesgos en la agricultura, así como manejo sostenible de recursos naturales. Durante los últimos 15 años ha acumulado experiencia profesional en diferentes áreas relacionadas con la agricultura, la gestión del suelo y el agua, sistemas agrícolas resilientes e innovación agrícola, así como en comercio exterior y educación superior en América Latina y el Caribe. Karen Montiel, de igual manera, se desempeñó como negociadora comercial del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y previamente como investigadora del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica. Felicitarla por su trayectoria profesional. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida a las personas que se siguen uniendo desde bueno, distintos países. Estamos viendo por acá México, Colombia, Perú, Panamá, Chile, entre otros países. Muchas gracias por conectarse. Al final de la presentación de Karen Montiel, ustedes pueden hacer también sus preguntas solicitando la palabra en el micrófono, haciendo clic en la parte inferior de su pantalla, o bien pueden utilizar el chat o la herramienta de preguntas para que la licenciada Karen Montiel pueda responderla. Saludo a todo el equipo de YBT que también nos acompaña, Edgar García en la parte técnica, eh, Catherine Méndez como también coordinadora del Bootcamp y al resto del equipo de la organización como del ICA que están presentes. Karen, sin más preámbulo, le cedo la palabra y la pantalla para que pueda iniciar la ponencia. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Edgar, y un saludo a todos los jóvenes que están conectados desde diferentes países, de diferentes puntos en el hemisferio y quizás más allá. La verdad, un gusto estar aquí
De nuevo, reiterarle el agradecimiento a YABT por considerar a LICA en esta importante serie de bootcamps. El día de hoy voy a tomar un tiempito para explicar un poco sobre el tema de soluciones basadas en la naturaleza y particularmente el caso de dos soluciones que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla. Quizás me pueden avisar si ya se ven. Observamos ya su pantalla, Karen. Muchísimas gracias y comenzamos con la presentación. Nuevamente la bienvenida también a nuestro público en Facebook. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, vamos a conversar un ratito sobre el tema de soluciones basadas en la naturaleza y en particular en nuestro sector, ¿verdad? El sector que compete a LICA, que es la agricultura. Hay dos casos que quiero mostrarles, uno sobre jardines de polinizadores que estamos implementando y también huertas que estamos también llevando a cabo, pero con riego basado en conocimiento ancestral. Entonces ya les voy a explicar sobre esos dos temas. Antes, quizás muy rápido mencionarles que el ICA es el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano. Y tenemos, bueno, tiene más de 80 años, ¿verdad? Es una institución, ¿verdad? Con muchos años de trayectoria y tiene una red bastante extendida en el hemisferio que involucra a los 34 países miembros de las Américas. También hay una oficina en España y la sede central, como dijo Edgar, está ubicada aquí en San José, Costa Rica. Además, el ICA tiene dentro de su agenda de cooperación técnica, tiene un programa que se enfoca en juventudes y juventudes rurales. Entonces, desde acá estamos nosotros contribuyendo a este bootcamp. Muy bien. Las soluciones basadas en la naturaleza básicamente abarcan enfoques de trabajo con la naturaleza. Según el UICN, se refiere a acciones que permiten proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas y los recursos naturales frente a los desafíos que estamos enfrentando. Por ejemplo, el cambio climático, desafíos en términos de seguridad alimentaria, la exposición que tenemos a eventos extremos, etc. La mayoría de todos estos desafíos provocados por la acción humana. Eh, y también la Comisión Europea conceptualiza este tema como acciones que están inspiradas o respaldadas por la naturaleza y que son costo efectivas, brindando beneficios en términos de sustentabilidad, es decir, que abarcan los tres ámbitos de la sustentabilidad, el ámbito ambiental, el social y el económico. Pero en general, las soluciones basadas en la naturaleza es la última, son como las últimas formas de mencionar trabajos que nos permitan guiarnos por la naturaleza, que demos soluciones, en nuestro caso, en temas agrícolas, pero basados o guiados por la naturaleza. Y un aspecto clave de las soluciones basadas en la naturaleza es el concepto, ¿verdad? Y toda esta clasificación de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son básicamente servicios que brindan los ecosistemas y se dividen en cuatro categorías. Una primera categoría se refiere a a los servicios de base o también llamado servicios de soporte que básicamente favorecen o brindan hábitat para las especies. Son servicios que, que incluyen la formación del suelo, el ciclo de los nutrientes también dentro del suelo, la producción de materias primas. Y luego tenemos otro grupo de servicios que se refiere a los servicios de suministro. Y estos incluyen el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de materias primas, de fibra, de leña, de agua dulce, de medicinas, etcétera. Hay otros servicios que son súper importantes a nivel planetario y tienen que ver con la regulación de diversos ciclos. Por ejemplo, el ciclo de los nutrientes que se dan en el suelo, también la regulación del agua, la purificación del agua, la regulación de muchas enfermedades y demás. Entonces, todos estos servicios tienen un aporte muy importante. Y finalmente, hay servicios culturales también que brindan los ecosistemas. Por ejemplo,
aspectos estéticos, servicios de inspiración, de educación, patrimonio cultural, recreación, etcétera. Aquí vemos que hay servicios que son eh, materiales, por ejemplo, alimento, leña, fibras, y servicios que no son materiales, como por ejemplo servicios de ecoturismo, de educación, estética, estéticos y demás. Muy bien. Si hay dos recursos clave que brindan servicios ecosistémicos, esos son el suelo y el agua. Y como mencionábamos, ¿verdad? Los servicios ecosistémicos son clave para la vida. Entonces, en cuanto al suelo, quisiera detenerme un poquito respecto a este recurso que es demasiado importante para nosotros, no solamente en la agricultura, sino para la vida en general. Eh, Traje aquí una frase que fue escrita hace casi 100 años y que sigue estando muy vigente. Me llamó mucho la atención porque Charles Kellogg, él, de USA también, él dice, toda la vida depende del suelo. No puede haber vida sin suelo, ni tampoco puede haber suelo sin vida. Sigue siendo súper vigente. El suelo efectivamente es un ente vivo, es un ente vivo en donde se dan muchísimos ciclos, donde hay mucha microfauna y es vital para la vida de todas las especies de ese planeta. Y es tan importante que prácticamente el 95% de los alimentos se dan en el suelo, se dan, digamos, desde el suelo. También las fibras también provienen del suelo. Y es casi el 100% del agua dulce del planeta pasa a través del suelo. Así de importante es este recurso, súper importante. Lamentablemente es un recurso que por lo general invisibilizamos mucho y es un recurso finito, se degrada y es un recurso muy vulnerable. O sea, es un recurso que está expuesto a las malas prácticas agrícolas, a la actividad humana, a las quemas, a prácticas que no son adecuadas, como rosa, tumba, quema, a las quemas. O sea, hay múltiples afectaciones que puede tener el suelo y que realmente lo dañan, ¿verdad? Lo degradan. Muy bien. Sin embargo, también hay soluciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar, cómo podemos nosotros proteger nuestro suelo, que es clave para la vida humana. El otro recurso clave eh, y que brinda muchos servicios ecosistémicos es el agua. Es el agua. Además, por supuesto, que es clave para la vida humana, es vital para nosotros. Y algo importante de mencionar es que el agua, a pesar de que gran parte del planeta está cubierta de agua, en realidad el agua dulce es muy poca, es muy poca. Si nosotros analizamos del total de agua disponible, ¿verdad? En el mundo, prácticamente un 97.5 por ahí es agua salada, o sea, no es agua dulce, no se puede utilizar en general en la agricultura. Y luego el 2.5 restante es agua dulce. Sin embargo, es agua dulce, la mayor cantidad del agua dulce está en forma de glaciares o en permafrost. Entonces, tampoco es como que le podemos acceder fácilmente. Luego hay una proporción de agua subterránea y luego otra que está en forma de lagos y ríos, agua superficial. Prácticamente podemos decir que solo el 1% de todo ese total lo podemos aprovechar nosotros en la actividad humana. Em, y de ese total que podemos aprovechar, la agricultura utiliza un 70% del total de agua dulce. O sea, así de importante es el uso que hace la agricultura y la ganadería respecto a este recurso hídrico. Muy bien, entonces de ahí también, si nosotros usamos tanta agua, tenemos una gran responsabilidad también como sector de aprovecharla de la forma más eficiente y brindar soluciones de manera que podamos proteger el recurso hídrico. Muy bien. Ahora, uno de los casos es, eh, soluciones basadas en la naturaleza que les traigo hoy es el caso de jardines de polinización que estamos implementando aquí en Costa Rica y también se está implementando en otros lugares del planeta. Como ustedes saben, la polinización básicamente es el transporte del polen de una flor a otra y eso es vital para la producción de semillas y la producción de frutos. También es vital para los procesos que se dan en los ecosistemas. Recordemos que de hecho es un servicio ecosistémico de regulación. Prácticamente el 90% de las plantas con flores silvestres dependen del transporte del polen.
Y este transporte lo realizan no solamente los insectos, sino también hay muchos animales vertebrados que favorecen los procesos de polinización. Esta imagen que les presento es una imagen del Bosque de las Américas que tenemos aquí en Costa Rica. Verás, uno, el otro está en el Cati, uno en el Ica, otro en el Cati. Este bosque, bueno, es en realidad un proyecto de restauración ecológica, ¿verdad? Restauración a nivel de la comunidad de Coronado, en donde nosotros buscamos proveer mayor cantidad de servicios ecosistémicos a la comunidad. Entonces, aquí está ubicado el proyecto también de jardines de polinizadores. Esa es otra vista, una vista aérea del bosque. Aquí pueden ver que el bosque no solamente tiene, bueno, tiene una cobertura de árboles, también hay pasto, hay plantas, y dentro de los árboles también hay palmas, ¿verdad? Las palmas también son especies leñosas que proveen mucho servicio ecosistémico. Pero si ustedes notan, en la parte de aquí abajo hay como una franja de suelo, se ve descubierto desde la vista aérea en este momento. Pero él estaba básicamente así, como lo vemos ahorita. Nosotros, bueno, desde arriba se veía como suelo, pero nosotros lo habíamos cubierto, no sé si logran ver, con paja, ¿verdad? Como una especie de materia orgánica, porque como les mencioné, el suelo es un ente vivo, pero altamente vulnerable. De verdad, nosotros tenemos que protegerlo. No, no es correcto tener el suelo expuesto, porque es como si fuera la piel de uno que la tuviéramos sin bloqueador, sin ningún tipo digamos, de cobertura de ropa y que nos expongamos al sol directo fuerte o incluso al calor fuerte muy de cerca, entonces es muy probable que vayamos a quemarnos. Así es el suelo, es igual. Y, y, y el suelo la superficie es tan importante que prácticamente los 2 primeros centímetros del suelo son los centímetros que incluyen la materia orgánica, que es la que provee la fertilidad para producir nuestros alimentos, los alimentos. Entonces, así de importante es cubrirlo de manera adecuada. Entonces, aquí teníamos el inicio del proyecto con unas coberturas, empezamos plantando diversas plantas que favorecen la presencia de polinizadores. Este proyecto lo hicimos en conjunto con la empresa privada, entonces es interesante cómo podemos unir fuerzas entre diferentes sectores. Aquí hay otras imágenes del jardín, como fuimos nosotros haciendo pues aumentando la vegetación en esta área. Recuerden que, como les mencionaba, este proceso de polinización para nosotros es clave, no solamente para hacer, pues, por supuesto, espacios de demostración, sino para proveer servicios que favorecieran el bosque de las Américas. Aquí seguimos otras imágenes de cómo iba evolucionando nuestro jardín de polinizadores. Aquí va un poco más grande, ¿verdad? Ya. Y este es uno que hicimos al frente, un segundo jardín de polinizadores. Y quizás la diferencia entre los dos jardines es que el jardín de antes, ¿verdad? Este jardín que tenemos aquí, no solamente nos favorece la presencia de polinizadores, sino que es un jardín de doble propósito. El otro propósito es que nos permita, pues, repeler posibles plagas o enfermedades que tenemos en cultivos que están insertos dentro de ese jardín. O sea, no solamente tenemos plantas, sino que también tenemos quizás lechugas, hay árboles de tomate de árbol, hay diferentes cultivos, berenjena, tenemos también intercalado. Y lo interesante es que las plantas, no solamente por el olor, ¿verdad? Que tienen un olor fuerte, ya les voy a explicar cuáles plantas, tienen un olor fuerte que repele insectos, pero también camufla el olor de los cultivos. Entonces, no se acercan ¿verdad? O sea, puede ayudar a hacer control biológico. Y con eso, por supuesto, no tenemos que estar poniendo eh, plaguicidas ni nada sobre esta área, que se mantiene bastante limpia. El suelo está bastante sano, que es lo importante. Bueno, aquí otras vistas sobre el jardín que fuimos creciendo. Aquí hay unas plantitas de rabo de gato. No sé cómo le llaman ustedes en sus países. Em, pero algo también importante es lo que les mencionaba respecto a los polinizadores. La mayoría de los polinizadores, o la mayoría de nosotros, reconocemos como polinizador a las abejas, pero hay una gran cantidad de polinizadores más allá de las abejas. Mira, están, por supuesto, las mariposas, hay polillas, avispas, las moscas, los escarabajos, y hay animales vertebrados como las aves, los murciélagos, este, y otros animales, espera que hay.
que también los monos, por ejemplo, también son polinizadores. Y aquí les presento algunas imágenes de algunos polinizadores que regresaron al bosque. O sea, bueno, antes de que hiciéramos el proyecto del Bosque de las Américas y el Jardín de Polinizadores, habíamos tenido como una disminución en la cantidad de insectos y animales que nos visitaban. Y ahora podemos ver que muchos de ellos han regresado. Las abejas disfrutan muchísimo del jardín de polinizadores y han regresado diferentes aves como motos, pero que esta es el ave nacional de Nicaragua, es preciosa, es bellísima. Aves, el pájaro carpintero, por ejemplo, ¿verdad? Que todas estas fotos son tomadas en el bosque. Aquí tenemos una tángara veranera, ahora un summer tanager, que es una ave migratoria que viene de Estados Unidos. Y hasta hace unas semanas estaba aquí en el bosque, ya probablemente ya regresaron, ya hicieron la migración al norte otra vez. Y algo interesante es que hemos empezado a ver también familias de zarigüeyas. Estos animales habían, digamos, ya hace tiempo que no volvían al bosque y volvieron, han regresado conforme hemos hecho una restauración ecológica de nuestro espacio. Y ya están ahí, no solamente es una, hay toda una familia que anda por ahí en las noches porque son animales nocturnos. Y aquí puse una foto de un cacao, de un árbol de cacao también es del bosque, pero algo importante es que el árbol de cacao no se poliniza por abejas, ¿verdad? O mariposas, sino que se poliniza por una mosca. Entonces, por eso es importante cuidar a todos los insectos, incluyendo a las moscas, ¿verdad? Que tienen un aspecto, tienen una función clave para la reproducción de algunos cultivos, ¿verdad? Un cierto tipo de mosca que está en el suelo. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de los jardines, hay plantas que probablemente estén presentes en sus países y que sirven, digamos que tienen estas propiedades de un olor fuerte, que aparte son estéticamente lindas, que atraen a insectos, mariposas y que nos permiten eso, atraer polinizadores y proteger cultivos. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica estamos haciendo estas pruebas, estos jardines con viboranas, con amelias, lantanas, con zaragundí, con salvia, mucha salvia, con albahaca alcanforada, con juanilama, también con pascuitas. No sé cuál será el nombre común que tienen estas plantas en sus países, pero quizás algunos ya ustedes los conozcan. Y estas plantas favorecen muchísimo la presencia de insectos. También es interesante la manera como nosotros diseñamos el jardín porque en el caso nuestro, a las orillas, por lo general ponemos plantas que tienen mucho néctar. Entonces, esas plantas atraen a los insectos, pues son plantas que, verán, que proveen el néctar que ellas toman, o ellos toman, ¿verdad? Los insectos. Y una vez que, por decirlo así, tienen su pancita llena, ya ingresan al bosque o ingresan al jardín a reposar, ¿verdad? O a habitar en él, ¿verdad? Entonces es como una forma de atraerlas y luego quédense aquí con nosotros, ¿verdad? Sigan viviendo con nosotros. Esta otra es una imagen de otra planta, ¿verdad? Las viboranas que favorecen mucho la reproducción de mariposas monarcas. Esta es la oruga de la mariposa monarca. Y igual, al bosque regresaron las mariposas monarca que no teníamos antes, ¿verdad? Que se habían ido. Muy bien. Este proyecto, no solo el del bosque, sino el de también jardines de polinización y todos los que están involucrados en nuestro proyecto, em, es un proyecto muy interesante porque favorece la participación de muchísimos actores. Por supuesto, bueno, el ICA, ¿verdad? Y el CATI es una universidad que está aquí en Turrialba, Costa Rica. Entonces, nosotros somos socios en este proyecto y, por supuesto, somos socios en general. Tenemos una hermandad de trabajo colaborativo. También se ha involucrado el sistema de parques nacionales, la GIZ, el sector privado, como les mencionaba, Singenta, eh, y así se puede multiplicar la cantidad de actores de diferentes sectores. Entonces, de verdad que se puede hacer una red de trabajo bien interesante. Otro aspecto es que es un trabajo muy multidisciplinario, de verdad, realmente multidisciplinario en donde uno pensaría, bueno, es que ahí participan agrónomos, biólogos, no, no solamente ellos, por supuesto, ellos pueden tener un rol, pero es clave la participación de educadores, ¿verdad? Para poder interpretar la información
técnica y transmitirla a las personas que nos visitan y que conocen más sobre estas soluciones. Economistas, politólogos, arquitectos, forestales, o sea, hay una cantidad de disciplinas que interfieren en estos procesos y que aportan mucho. Y algo muy interesante, bueno, aquí tengo una imagen de un grupo de jóvenes que estaban terminando, digamos, su duodécimo año en un colegio técnico y que visitaron el bosque en donde nosotros hicimos ese día un conteo de aves que hacemos regularmente para ver cómo va avanzando, cómo van avanzando los indicadores del bosque. Entonces, ellos participan, pero también tenemos mucha colaboración de parte de jóvenes que están interesados en el proyecto y que les gustaría replicarlo quizás en sus comunidades o en otras instituciones. Bueno, ese es uno de los casos y el otro que les quería traer también es el caso de las huertas con riego ancestral. Voy a ver un poquito el tiempo, a ver cómo vamos, que no me esté pasando. Casi voy a apurar. El riego ancestral lo utilizamos en este tipo de huertas. Estas huertas son igual un espacio al aire libre en donde nosotros cultivamos, en Genelica generalmente cultivamos hortalizas, pero también se pueden cultivar en otros lugares frutales. Sí, nosotros sí cultivamos plantas aromáticas, hierbas, etcétera. Y nosotros utilizamos una especie de vasijas como estas que ustedes ven en esta imagen, ¿verdad? Estas vasijas están hechas de barro o de arcilla o greda, ¿verdad? Como ustedes lo llamen, y en realidad, y no tiene que estar laqueada ni pintada ni nada, tiene que estar así tal cual porque es importante que sus poros estén libres, los poros del barro estén libres, porque esta vasija nosotros la enterramos en el suelo como unos 30 centímetros, dependiendo del tamaño de la vasija. Si es una huerta de frutales, las vasijas son más grandes, pero depende del tipo de plantas, así va el tamaño de las vasijas. Pero en este caso, como más o menos 30 centímetros por ahí, digamos, las ponemos en el suelo, luego las tapamos dejando la boquilla abierta, o sea, la boquilla afuera, porque cuando nosotros quitamos esta tapita que está aquí, nosotros es como si fuera un florero, ¿verdad? Le echamos agua, llenamos la vasija de agua y plantamos plantitas como a los lados, los cultivos a los lados. Y luego esa agua que está en esa vasija se conserva y gradualmente empieza a salir de la vasija como por los poros, ¿verdad? Como si estuviera transpirando, ¿verdad? Empieza a salir lentamente y de esa forma se empieza a mantener húmedo todo el suelo que está alrededor. Entonces, eso es un conocimiento que se utilizaba desde, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, desde la Mesopotamia, se utilizaba, es súper ancestral y que favorece el uso súper eficiente del recurso hídrico. Entonces, como ustedes ven, es fácil también de hacer. Algo importante también es que favorece algunos emprendimientos en términos de la producción de vasijas de barro. Em, Muy bien, voy a mostrar otras fotos sobre estas huertas. Bueno, aquí quizás los pasos de cómo se hacen, ¿verdad? En un terreno, dependiendo del terreno, em, se tiene que preparar, ¿verdad? Por supuesto, se alista el terreno, luego se empiezan a enterrar las vasijas. Eh, Cada vasija, como ustedes pueden ver aquí en la última foto, es como alrededor de 4 plantitas alrededor de la vasija. Luego las vasijas, una vez que las hemos enterrado, empezamos a ubicar las plantitas al lado y finalmente rellenamos la vasija con agua. Estas vasijas se rellenan, nosotros las rellenamos alrededor, bueno, cada semana o cada 2 semanas. Y esta es una solución que está siendo muy utilizado en lugares donde hay sequía o están expuestos como a estrés hídrico. Entonces, ayuda muchísimo para hacer uso eficiente de este recurso tan escaso. Em, Vamos a ver, también es una solución de bajo costo. Como ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí la tomamos como de arriba. Esta es la tapita, tiene nuestro logo de ICA, pero adentro lo que hay es la vasija. La vasija está enterrada. Aquí pueden ver las plantitas alrededor. Ustedes aquí, bueno, aquí hay albahaca y aquí como un repollo, aquí diferentes plantas, que es una hierba, ¿verdad? Y así es como al final nos quedó la huerta, nos está quedando. Aquí tenemos nosotros también información sobre la huerta ancestral, un código QR y las personas que llegan pueden como hacer clic ahí y conocer un poco más sobre la ficha técnica de esta solución. Aquí tenemos sábilas a los lados, pero o sea, es bien, bien diverso.
Entonces tenemos esta sobre el suelo, esta huerta, ya aquí no se nota porque está muy tupido, pero aquí abajo en el suelo, por ahí están enterradas todas las vasijas. Y también tenemos otra huerta, que es esta, que es una huerta que le hemos hecho en bancales, utilizando bancales, estos dos. Y lo que hicimos fue que igual dentro de sobre los bancales, aquí enterramos las vasijas. Y luego aquí tenemos tomate, tenemos sí, como apio, repollos, tenemos diferentes tipos de cultivos. Aquí, bueno, pues incluso aquí tenemos unas hierbas aromáticas arriba. Entonces, ¿verdad? Es como bastante interesante la manera como uno puede poner diferentes cultivos en estas huertas y nos ha dado bastante resultado. Bueno, quería detenerme quizás comentando que ambas soluciones, el tema de las huertas y también el tema de los jardines de polinizadores, desde mi perspectiva, tienen salidas o potencial interesante en cuanto a emprendedurismo. Por ejemplo, en el caso de los jardines de polinizadores, estos proveen o tienen potencial importante en términos ecológicos. Entonces, quizás pueden ser muy interesantes para proveer soluciones de turismo ecológico, ¿verdad? O en las zonas rurales, pero también podrían proveer soluciones o emprendimientos de avistamiento de aves. Como yo les decía, las aves regresaron al bosque. Nosotros las contamos cada cierto tiempo, en época seca y en época lluviosa. Y podemos ver que sí, sí han regresado. Eh, que son más y son más diversas también la cantidad de aves que regresan. Entonces, hay ahora últimamente una gran tendencia de hacer avistamiento de aves. Es un turismo muy sofisticado, muy interesante y pienso que esa podría ser una opción, un servicio que puede empezar a brindarse en las comunidades y este tipo de soluciones favorecen la presencia de las aves, las atraen. Y en el caso de las huertas, sin duda alguna, estas huertas nosotros hemos visto que potencia mucho también los mercados locales y los emprendimientos de incluso hasta la preparación de las vasijas de barro. Entonces sí está potenciando o está también apoyando a los artesanos locales con estas vasijas. Y también uno podría tener unas extensiones interesantes de tal manera que uno pueda proveer cultivos para el autoconsumo, pero también para los mercados rurales, mercados locales. También podría ser interesante para proveer cultivos para estos fines. En el caso de los jardines, también mencionarles que últimamente en las fincas hay una gran tendencia, como ustedes saben, ¿verdad? El suelo se ve muy impactado por el uso excesivo de fertilizantes, también los polinizadores, por supuesto, los mata, ¿verdad? Entonces hay ahora una gran tendencia de en las fincas agrícolas meter hileras de polinizadores, perdón, de jardines de polinización, y esto favorece de manera natural, de forma natural, la transmisión del polen de una planta a otra. Entonces ahora pienso que esta podría ser una opción interesante en donde se pueden ofrecer servicios de jardines de polinización a fincas o a empresas o a emprendimientos más grandes como una solución natural, ¿verdad? Una solución que guiada por principios de la naturaleza. Bueno, esos son los dos casos y finalmente recordarles que en el ICA también hay una comunidad hemisférica de juventudes rurales que también es una comunidad hermana a la cual ustedes también pueden ser parte, pueden contribuir. Aquí les dejo la dirección de la comunidad hemisférica de juventudes rurales y finalmente agradecerles por la atención. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto y les dejo una imagen también de un corazón aquí en el Bosque de las Américas, en Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Excelente presentación, un contenido de alto valor, muy interesante y de mucha utilidad para nuestra comunidad de emprendimiento en la región. Están en este momento desarrollando una serie de soluciones. También invitar a nuestra audiencia para que se puedan registrar, si es que no lo han hecho todavía, en el reto Innov Acción 2.0. Es desarrollado por el Young America's Business Trust en alianza con la Fundación Interamericana. Pueden ingresar en www.ticamericas.net/Innova para que puedan conocer más sobre el programa y se puedan registrar y recibir los beneficios. Karen, excelente presentación. Muchísimas gracias. Felicidades. Usted al escucharla nos ha dado ideas también de cómo nuestros jóvenes pueden desarrollar distintos tipos, modelos de negocios basados en soluciones como las que usted ha presentado el día de hoy. Si nos puede hablar un poquito más o profundizar, porque sí lo mencionó en la presentación sobre el bosque de las Américas, de cómo nace esa iniciativa
y aquellas personas, principalmente las que están en Costa Rica, que puedan visitarlo. Recordándole al público que pueden hacer sus preguntas vía chat o bien pueden solicitar el micrófono haciendo clic en la parte inferior si están en Zoom, si están en Facebook, nos pueden escribir por favor por el chat, Karen. Claro, con mucho gusto, Edgar. El Bosque es una iniciativa entre el ICA y el CATI, que como les decía es nuestra institución hermana, ahora es una universidad que está en Turrialba. Los directores generales de ambas instituciones consideraron importante pues recuperar espacios que provean servicios ecosistémicos a las comunidades. Entonces ellos decidieron transformar este espacio verde que ustedes vieron antes era un jardín, por supuesto habían árboles, pero no tenía como un cuidado como lo tenemos ahora, el cuidado de ahora que tenemos. Era un jardín donde el foco era básicamente que estuviera estéticamente bonito, flores, aves del paraíso, habían plantas que se veían bonitas, pero de ahí no pasaba nada más. Y ellos decidieron transformar, que empezamos a transformarse más el espacio y volverlo un pulmón para la comunidad de San Isidro en Vázquez de Coronado. ¿Y por qué? Porque la comunidad está sufriendo unas fuertes presiones en términos de urbanismo. Cada vez hay menos espacios seguros, espacios donde se pueda aprender sobre los árboles, sobre las aves, sobre los polinizadores, y este espacio busca hacer eso, busca brindar un espacio de aprendizaje, de intercambio de información, de conocimientos. Nos visitan niños, jóvenes, adultos mayores. De los adultos mayores también uno aprende muchísimo porque tienen mucho conocimiento que si uno no lo documenta se va a perder. Entonces es importante también conocerlo. Em, hay dos colecciones, una colección de árboles que son árboles nacionales de los países, de algunos de los países de las Américas. El árbol nacional de Costa Rica está, el de Nicaragua, está prácticamente el árbol nacional de todos los países de Centroamérica. Y también hay otra colección de árboles tropicales que están, digamos, como en esta franja tropical a nivel planetario, que están presentes en distintos países, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchísimos árboles que básicamente la función no es tanto la producción como de semillas, sino más bien la provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, este espacio está abierto, también estamos tratando de virtualizarlo para que personas que no estén en Costa Rica lo puedan conocer. Excelente, muchísimas gracias, Karen. Nos envían la siguiente pregunta: cómo podría llevar a cabo estas ideas en un espacio urbano? Interesante. Súper interesante. Bueno, es muy buena pregunta porque uno cree, bueno, pareciera que para tener un jardín, para tener un bosque y tener huertas se requiere mucho campo. Pero, por ejemplo, el caso de las huertas, ahorita estamos trabajando el mismo concepto de huerta ancestral con el uso de las vasijas y la misma técnica, pero con macetas. Entonces, las macetas se pueden utilizar, se pueden poner en espacios habitacionales verticales, incluso como torres de apartamentos. Entonces, usted puede tener sus propias vasijas dentro de una maceta y usted puede cultivar sus propios alimentos. Entonces, no hay nada más rico que comerse lo que uno mismo ha cultivado, ¿verdad? Eso es como súper bonito, y una satisfacción enorme de saber que usted cultiva, usted luego cosecha y usted puede tener como control de ese espacio. Entonces, en macetas se puede lograr tener una huerta ancestral. Quizás yo les puedo compartir algunos videos que tenemos sobre cómo se hacen macetas. Y también, por ejemplo, creo que en la oficina de ELICA en Chile, ellos estaban poniendo macetas también en los ministerios de Agricultura para que la gente que llegue y visita puedan conocer más y de repente puedan replicarlo en sus hogares. Entonces, por ejemplo, el caso de las huertas se puede hacer de esa manera. Y también el caso de de los jardines, no se requiere de demasiado campo. Si uno tiene, digamos, en balcones o incluso o espacios en los lugares más pequeños, pequeños espacios de verdes, uno puede ir incorporando plantas y sin duda uno ve los cambios de manera muy rápida. Ujú. Los jardines verticales también, Karen, que se da mucho también en las ciudades, en la metrópolis. Si ahora hay una mayor tendencia a tener jardines verticales, también puede utilizarse con jardines verticales. Nosotros todavía no hemos probado con esas técnicas, pero podría ser una opción. Muy bien, continuamos, Karen. Nos llegan otra pregunta por parte de Ana Isabel Pareja. Saludos, Ana Isabel. Para los que estamos empezando con estos procesos, ¿cómo hacer para conseguir financiación? Sí,
Es una buena pregunta. Prácticamente el tema de financiamiento es el que compete a la mayoría en sector agrícola, especialmente agricultura familiar, son las que tienen menos acceso a financiamiento, que tienen menos garantías, etcétera. Pero en estas soluciones, quizás primero comentar que son soluciones de bajo costo, súper bajo costo. Em, por ahí las vasijas pueden costar cada una como, o sea, $5 o $6, ¿verdad? Más o menos cada vasija, o sea, no son muy costosas. A la vez que uno apoya a los artesanos locales. Las plantas también son como de bajo costo. Esta técnica en general es como costo efectiva en cuanto al recurso, al uso del agua. Em, entonces, primero partir de eso, que son soluciones de bajo costo, pero también quizás estar pendiente de oportunidades que hay en los países. Por ejemplo, en el caso del bosque, que es un espacio grande, nosotros participamos en una convocatoria que hizo la GIZ para soluciones basadas, bueno, soluciones de restauración ecológica urbana. Participamos en una competencia y el bosque fue uno de los ganadores. Entonces, hay llamados, ¿verdad?, en los cuales este tipo de soluciones pueden ser apoyadas incluso desde los organismos internacionales. Muchas gracias, Karen. Muy importante estos datos también para nuestra audiencia, que puedan contactar también las oficinas del ICA en sus respectivos países, Karen, para que puedan acceder también a los distintos programas y proyectos de cooperación técnica que mantienen ustedes, ¿ah? Correcto, es correcto. Sí, así que bueno, ya saben, jóvenes, ustedes que están en ese proceso de formular su proyecto también para registrarlo en Ticamérica o que ya está registrado en el Ticaméricas, por favor también aprovechen todos estos recursos técnicos que existen en las distintas organizaciones, el ICA, en la OEA, entre otros, para que puedan seguir escalando sus proyectos. Nos escribe María de los Ángeles Arellano. Tengo un jardín con árboles de guayaba, cítricos y un oropel que atrae 5 especies de aves, pero quisiera aprender y aplicar su método. ¿Dónde consigo el manual o cómo puedo obtener la bibliografía? Porque también tengo una hectárea y quisiera convertirlo en un bosque en 20 años. Pregunta de María de los Ángeles Arellano. Bueno, primero felicitar a María de los Ángeles por esa decisión que ha tomado, ¿verdad? Por mantener, conservar su espacio verde y de hecho visualizarlo como un bosque a 20 años, ¿verdad? Ciertamente eso implica que algunas especies, algunos habitantes de su área verde van a ser quizás árboles de crecimiento lento, pero van a ser muy grandes, ¿verdad? Muy altos, de porte alto. em, es bueno que se está considerando también esa visión de largo plazo. Hay árboles que duran menos, pero hay como arbustos también que se pueden incorporar. Bueno, si usted gusta, aquí yo dejé mi correo electrónico como al final, me pueden contactar, les puedo enviar más información respecto a cómo hemos llevado a cabo el proyecto del Bosque de las Américas, el tipo de árboles que nosotros hemos utilizado. Quizás también es importante considerar que nosotros no pusimos los árboles de manera antojadiza, por decirlo así, en el bosque, ¿verdad? Como dispersos, sino que nosotros nos fuimos asesorados por ingenieros forestales del CATI, bueno, de la universidad, quien ellos que amablemente llegaron, hicieron un poco como la distribución, entendiendo el tipo del porte de diferentes árboles, dónde podría estar ubicado, para que fuera también, para reducir el riesgo, porque si fuera un bosque no habría problema. Un bosque, digamos, natural, un bosque ya de manera que en su concepto natural, pero como este es un bosque dentro del área urbana, hay que tener muchos cuidados porque hay gente que transita, que camina, entonces hay que cuidar mucho el tipo de especies que se plantan. Entonces, si gusta, tal vez yo puedo como enviar un poco de información, también compartir videos sobre cómo llevar a cabo las huertas con riego ancestral, para que conozca un poco más el proceso que hemos llevado a cabo. Sí, por favor, Karen. Incluso podemos publicarlo en el portal del Bootcamp. Adicional a la grabación, esta sesión está siendo grabada para que quede como un recurso empresarial, para que más personas puedan también beneficiarse de todo este contenido muy importante que Karen Montiel nos ha brindado el día de hoy. Karen, desde un enfoque de asociatividad y lo que es encadenamiento productivo,
¿Qué consejos usted puede brindarnos para que un grupo de negocios, de emprendimientos en X o Y territorio puedan unirse en distintas actividades económicas, agricultura, turismo, eh, jardines, senderos de bosque, etcétera, y hacer más competitiva una región? Sobre todo esas regiones, y es algo que yo en lo particular he escuchado de algunos jóvenes cuando me ha tocado viajar, incluso en el interior de Panamá y en otros países de América Latina, cómo hacer más atractivo turísticamente hablando la región de donde soy, y que hay un potencial de naturaleza, de sostenibilidad que podemos dar. ¿Qué consejo le puede dar a este grupo de personas? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primero, me parece que es muy importante gestionar el conocimiento, que es lo que nos preguntaba la joven anteriormente, que cómo hago para tener esta información. Bueno, también mencionarles que esperamos lanzar un sitio web del bosque que explica un poco la historia, cómo lo hicimos, los pasos, etcétera. Pero primero es como gestionar un poco la información, gestionar el conocimiento. Es probable que hayan emprendimientos agrícolas, emprendimientos pecuarios o producción pecuaria en una zona que esté al lado quizás de un área protegida. Entonces, esas cosas son muy usuales y si nosotros vemos todos estos espacios de trabajo, incluso de conservación, de forma aislada, perdemos oportunidades. Aquí lo interesante es trabajar el sector productivo con el sector de conservación, y esto me refiero a que, por ejemplo, para nosotros que somos agricultura, nosotros no vemos agricultura y que bosques por allá, no, sino que sí creemos que los bosques y los árboles proveen muchos servicios a la agricultura. Creemos en sistemas agroforestales, ¿verdad? Sistemas que a la vez que hacen agricultura integran individuos o árboles dentro de sus sistemas productivos o sistemas silvopastoriles que también se favorecen de la presencia de árboles para reducir el estrés hídrico, el estrés calórico del ganado y muchos más beneficios que hay, ¿verdad? Entonces, sí creo que lo primero es gestionar la información que tanto productores como personas del sector de conservación, del sector ambiental puedan conocer que hay puntos de encuentro, que hay soluciones que favorecen tanto a lo productivo como a lo ambiental. O sea, son respetuosas también de los ecosistemas. Entonces, quizás primero eso, como entender cuáles son las soluciones para diferentes sectores y luego entender el contexto en donde se va a trabajar la solución, entender qué tipo de plantas también para qué, o sea, para qué queremos hacer eso. Por ejemplo, puede que lo que se busca es proteger las fuentes hídricas de un territorio. Entonces, lo interesante es pensar en plantas, árboles o arbustos que favorezcan la protección de las fuentes hídricas. En Costa Rica, por ejemplo, retener suelos, como en Costa Rica, por ejemplo, em, hay árboles que tienen muchos beneficios para eso. Y por eso quizás es interesante primero pensar en cuáles son los objetivos que yo tengo en cierto espacio, en cierto territorio, antes de empezar a plantar árboles así como sin entender bien el objetivo que finalmente queremos obtener. Entonces, cuestionar conocimiento, entender los objetivos, entender los intereses que hay de los distintos sectores y ver cuáles son los puntos comunes, qué soluciones podemos brindar a ambos que les llame la atención. Por supuesto, el tema de rentabilidad es muy necesario, muy importante, entonces, también hacer ver que ya hay muchos casos de productores que están haciendo recuperación en sus espacios verdes, en sus espacios, digamos, que quizás utilizan una parte para la producción, están recuperándolos y a la vez están atrayendo aves y esto ha generado que en muchos casos empiecen a diversificar su modelo de negocios con quizás turismo de aves, con turismo ecológico, ¿verdad? Entonces, eh, habría como que analizar un poco como qué tipo de espacio hay, qué opciones hay, y empezar a conversar respecto a los puntos en común, ¿verdad? Los espacios de colaboración que pueden darse. Espacio de colaboración, muy importante esa palabra, Karen, porque lo que se busca también en nuestros jóvenes que puedan apoyarse entre los distintos negocios, incluso que puedan escalar su emprendimiento más allá de las fronteras, llevarlo a otros países a través de los programas, proyectos que nuestra organización brinda. Karen, un mensaje ya de cierre, o
¿Algo que usted quiera añadir a su presentación ya para ir clausurando? Me gustaría pues, que este tipo de sesiones la podamos tener también con más frecuencia, porque es muy importante hoy en día dotar a nuestra juventud con todas estas herramientas y toda esta visión amplia que usted nos ha dado el día de hoy de las oportunidades que existen en la región en materia de sostenibilidad. Sí, con mucho gusto. Pues quizás recordar, ¿verdad? El papel clave e importante que tienen los jóvenes, que tienen las mujeres en cuanto a brindar soluciones naturales, soluciones que nos permitan proteger los recursos naturales, a la vez que se promueven emprendimientos o que se incrementa la rentabilidad en los sistemas productivos, ¿verdad? En el caso de las mujeres, especialmente en la ruralidad, tiene un importante rol en cuanto a la gestión del recurso hídrico y también la gestión del suelo. Y también los jóvenes cada vez más están involucrándose en cómo brindar soluciones tecnológicas o no tecnológicas al agro y también soluciones en cuanto a en temas de conservación. Entonces, quizás resaltar que los jóvenes y las mujeres tienen un rol que es muy importante y cada vez está siendo más tomado en cuenta, que hay mucho espacio para proponer acciones, soluciones desde diferentes sectores, y que la voz de ustedes es muy valiosa y debe ser escuchada, ¿verdad? Las ideas tienen que ser compartidas, el conocimiento tiene que ser compartido. Entonces, quizás como también un llamado para que sigan trabajando, sigan ofreciendo soluciones, incluso para el sector agrícola, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que la agricultura es parte de la solución ante los desafíos que presentan la humanidad ahorita presenta en este momento la humanidad y también el planeta, a nivel planetario. Entonces, quizás ese llamado a seguir trabajando juntos, a brindar soluciones de manera colaborativa y también recordarles que el ICA tiene las puertas abiertas para que sigamos trabajando de manera conjunta. Muchísimas gracias, Karen. Así es, hay distintas oportunidades y beneficios que podemos aprovechar mientras ayudamos con la conservación de la naturaleza, los recursos marinos, nuestros territorios en la región. Los invito a que conozcan más sobre el reto Innofacción 2.0, el cual busca fomentar el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la resiliencia ambiental, con un enfoque en las comunidades de base en América Latina y el Caribe. Tenemos más de $40.000 en premios, en capital semilla, para que puedan aprovechar y puedan también desarrollar sus emprendimientos. Mayor información, recuerden que la pueden obtener ingresando al sitio web que observan en pantalla, ticamerica.net, o bien nos pueden escribir. Nuestro equipo siempre a disposición para orientarlos y apoyarles con todo lo necesario para que puedan aprovechar estas oportunidades que tenemos no solamente en el YBT, en la OEA, sino también los colegas en el ICA, en San José, Costa Rica, como en su red de oficinas en América Latina y el Caribe. Karen, en nombre de la organización de Young America's Business Strong, de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos profundamente su apoyo por brindar esta ponencia y el apoyo permanente también con la labor que estamos desarrollando en la región. Nos sentimos honrados y entusiastas de esta colaboración permanente que tenemos con ustedes, con ICA, y esperamos seguir trabajando juntos, llevando estas oportunidades a nuestras juventudes. Muchas gracias, Edgar, y realmente para nosotros es un privilegio ser parte de esta comunidad y trabajar con ustedes, brindando soluciones para nuestra región. Sí, nuestro público nos escribe, Karen, agradeciendo por la presentación. Le hago extensivos los agradecimientos. Nos escriben desde San Ramón, en Perú. Si no conoce Karen, bueno, ya un lugar para conocer en Perú, lugar donde vive nuestra colega Catherine Méndez. Muy bonito. Saludo a todas las personas en Perú y en el resto de los países que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ya, bueno, ya tarde en Washington, D.C. Karen, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con usted. Éxito en todos sus proyectos. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos tanto en Facebook como también aquí en la sala de Zoom. Les invitamos para que sigan siendo parte de esta serie de sesiones de entrenamiento que estamos desarrollando a través del YBT Bootcamp. Vamos a tener otras sesiones en esta semana. El día de mañana vamos a estar con la señora Marianela Morales hablando sobre gestión de proyectos, metodologías, herramientas de gestión de proyectos aplicadas a ideas de negocio. Va a ser la sesión en inglés.
La sesión en español ya fue la semana pasada y está disponible en el portal del Bootcamp la grabación, al igual que esta grabación el día de hoy con la señora Karen Montiel va a estar disponible a más tardar el día de mañana en nuestro portal. Karen, muchísimas gracias, le deseamos que siga teniendo un excelente día y gracias por acompañarnos. Un saludo a todo el equipo de ICA en San José. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.